Bueno, Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra de Dios que salió de tu boca, Señor. Permite que mis hermanos y mi persona podamos conectar, bendito Dios, con los pensamientos del cielo. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título hoy de la prédica es Construyendo una vida nueva con buen material. Para construir algo se necesita tener buen material. Y la única forma de construir nuestra vida es por la palabra de Dios. El único material, la única herencia que nosotros tenemos como hijos de Dios, la herencia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ya sabemos esto, que es un espíritu y vida. O sea que esa es la herencia de los santos. Es el testamento que Jesucristo, nuestro Señor, al morir, nos dejó a sus hijos. Y esa palabra tiene un poder sobrenatural, porque tiene un propósito, que es lo único que puede transformar nuestro ser interior, es la palabra de Dios. Es lo único que puede penetrar hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios. Hasta lo más profundo del ser puede entrar y cambiar. Pero vamos a abrir la palabra del Señor, donde empieza este mensaje, esta prédica. Es importante escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es escarbar, buscar, hasta encontrar lo que estamos buscando. Tú no puedes leer la palabra de Dios como algo superficial, una cosa de unos minutos o un tiempo determinado, porque tenemos que tener en cuenta que las cosas de Dios no hay tiempo. Es algo que Dios es eterno, es la eternidad, es la profundidad de Dios. Y nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios a buscar qué es lo que Dios me quiere decir esta mañana. O cada día que tú medites la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me llevó a esto. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, verso 32. Y me llamó mucho la atención porque en el título que tiene en mi Biblia de estudio es Exhortación a los ancianos de Efesios. Maravilloso esto. Pablo le dice a los ancianos, a los que predican la palabra del Señor, a los que sirven en la iglesia, aquellos que están dedicados a la oración y a la meditación de la palabra, les dice un poco de cosas, pero esta fue una que me llamó mucho la atención. Y dice lo siguiente, la palabra del Señor. Y ahora, después de darles una serie de consejos, les dice, y ahora, me llamó mucho la atención, porque la palabra de Dios es acrisolada, alumbra. Y cuando yo leí, y ahora, puse mucha atención a lo que el Señor me quería decir a mí, porque la palabra de Dios es para mí. Dios es mi Señor, mi Dios, mi Maestro, mi hermano, mi consejero. Amén. Es para mí. Y ahora, hermanos, ya me dirijo a la iglesia, os encomiendo a Dios. Qué palabras tan maravillosas de un apóstol.
de un siervo de Dios. El siervo de Dios, los que servimos a Dios, tenemos que encomendar nuestros hermanos al Señor. Nosotros tenemos que encomendar nuestros hijos delante del Señor. Nosotros tenemos que encomendar todo lo que tiene que ver con nosotros al Señor. Encomiendo al Señor. Sería muy importante, no lo he buscado en el diccionario, qué significa, pero en mi espíritu siento que es algo importante encomendar al Señor. Dios coloca en Pablo lleno de amor, porque nadie puede encomendar algo a una persona si no siente amor por ella. Por eso la oración efectiva es aquella que hay amor en nosotros. El amor cubre multitud de pecados. El amor es lo más grande que pueda haber en una persona. El amor. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Amén. Tenemos que haber amor en nosotros para orar por los otros. Si no, la oración no va a servir. Pon atención a esto que es muy importante. Y a la palabra de su gracia. La palabra de la gracia de Dios es aquella que entra en nosotros y nos libera. Amén. Por eso es palabra de gracia. Porque viene de parte de Dios para hacer algo en lo más profundo de nuestro corazón. Sobrenatural. Para recibir la herencia de sus promesas. Tú no puedes recibir la herencia de las promesas de Dios si la palabra de gracia no entra a lo más profundo de tu ser. Tú recibes las promesas de Dios cuando dentro de tu interior corren ríos de agua, corre la palabra en ti. Ponga atención a este versículo tan profundo y tan maravilloso, que no me quiero quedar allí, me quedaría aquí todo este tiempo hablando de este versículo, pero tengo que ir más adelante. Pero mira lo que dice aquí, que tiene poder. ¿Qué acabo de decir? Que esa palabra de gracia, porque viene de Dios, tiene poder para sobreedificarnos. O sea, construir algo nuevo sobre nuestra vida. Amén. Porque muchas veces las personas creen que la palabra de Dios es para volverte un religioso. No, la palabra de Dios tiene un propósito de poder para construir en tu vida algo de Dios en ti, para que eso de Dios que esté dentro de ti cumpla el propósito de recibir todas las promesas de Dios. ¿Me hago entender? Todo tiene que ver con el ser interior. Todo tiene que ver que cuando la palabra de gracia entra dentro de nosotros, hay poder a través de nosotros. Amén. Porque es Dios a través de ti. Es el Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso tenemos que morir al yo. Porque el yo se opone a él. Mira lo que dice aquí, que confirma lo que acabo de decir. Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Con todos los santificados somos nosotros, que estamos en un proceso de santificación por la palabra de Dios. Todos estamos en un proceso de santificación. Todavía no hemos llegado a la perfección. Estamos en el proceso.
O sea que Dios ya nos santificó en medio de todo ese proceso. Y lo busqué también en Dios habla hoy y dice lo siguiente: ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. ¿Qué dije yo? Que debe haber amor en nosotros para poder encomendar algo. Amén. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente. El propósito de la palabra de gracia es que crezcamos espiritualmente, pero ahí no queda. Porque las cosas de Dios van de la mano con las cosas de la vida. Dios quiere transformar nuestra vida y volvernos maduros espiritualmente para que recibamos las promesas de Dios a partir aquí en este lugar. Tiene que haber en nosotros el poder de Dios a través de esa transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro carácter, de nuestras palabras. Ya nosotros, nuestro vocabulario debe ser diferente al del viejo hombre. Nuestro vocabulario tiene que estar lleno de amor. Nuestro vocabulario tiene que ser lleno de palabras que edifiquen, que construyan. Amén. Maravilloso. Entonces dice lo siguiente: y darles, en la versión Dios habla hoy, y darles ¿qué? Todo. Lo dice aquí en la versión Dios habla hoy, para darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. Los que conocemos la Biblia sabemos que hay promesas de Dios que tienen que ver con las cosas de la vida. Tiene que ver con mi espíritu. Tiene que ver con mis emociones. Tiene que ver con la libertad financiera. Tremendo, ¿no? Tiene que ver con nuestro carácter. Es todo un conjunto. Cuerpo, alma y espíritu. Tiene que ver con la parte fisiológica mía, de la vida, de salud. Tremendo, ¿no? Yo no entiendo cómo se puede predicar algo imperfecto. El Evangelio de Dios es completo. Tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestra apariencia. Tremendo, ¿no? Tiene que ver con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestro carácter. Tiene que ver con todo el hombre integral. Bendito sea el Señor. He dicho que la palabra de su gracia libera nuestra herencia espiritual. La palabra de Dios cumple un propósito de liberación en nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para recibirla, meditarla. O hacemos caso a la palabra o somos rebeldes a la palabra. Tienes que estar de acuerdo con la palabra. No puedes ir en contra de la palabra. Por eso Jesús dijo estas palabras. Porque el tema de la palabra es construyendo una vida nueva con buen material, la palabra. Por eso tu vida es como construir una casa, según la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Como construir una casa. La casa vieja tiene que ser derrumbada, que es el viejo hombre. Y se debe construir una nueva casa. Aquí al frente tumbaron una casa que llevaba 60 o 70 años. No le dejaron ni los cimientos. Por eso Jesús dijo, tu vida debe ser construida como una casa. Tremendo. No le dejaron ni los cimientos. Los cimientos ya están enterrados. Podían haber levantado y hacer una cosa bonita. No, para afuera. Y lo dejaron el terreno limpio para construir
algo nuevo, algo de valor, algo bonito, algo moderno. Eso es lo que Dios quiere traer a nuestra vida. No el hombre viejo. Ese hombre viejo hay que aborrecerlo. Tenemos que aborrecer nuestra naturaleza antigua y amar la palabra. Amar ese nuevo hombre lleno de paz, de gozo, de prosperidad, de bienestar, que podemos ayudar a otros, que enriquecemos a otros, porque hay poder en nosotros. Y ese poder no es nuestro. ¿De qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Amén. Bendito sea el Señor que reina. Y Jesús dijo estas palabras. Por eso, nuestra vida, tu vida, es como construir una casa. Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo, capítulo 7. Hay que tener mucho cuidado. Siempre. De no decir, yo conozco esa palabra. Eso es lo más carnal de un cristiano, ¿sabía usted? Yo conozco esa palabra. Entonces, si una persona piensa que conoce esa palabra, esa persona no va a leer la Biblia 10 veces o 20 veces en toda su vida, porque ya la conoce. Es como decir, es un libro cualquiera. En vez de saber que la palabra de Dios es un espíritu que trae vida y que es algo fresco, que no se pudre como el maná, que había que comérselo en el día, no podía guardárselo para otro día porque se llenaba de gusanos. La palabra de Dios es fresca, y cuando yo abro la escritura y veo esto que dice Jesús, Jesús lo dijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a decir que esa palabra es trillada? He escuchado ese mensaje de personas. Hermano, ¿qué palabra tienes? Esa palabra está muy trillada. ¿Qué le está diciendo? Jesús. A mí no me lo está diciendo. Jesús. Esas palabras son caducas. Están pasadas de moda. Eso ya no se usa ahora. Ahora hay una nueva mentalidad. Por eso el mundo está como está. Porque nadie quiere las ideas de Dios, quiere las ideas del mundo. Jesús dijo lo siguiente, por eso me encanta Mateo, porque para mí Mateo, en el monte, es la regla de oro. Los mensajes que dio Jesús en ese monte son regla de oro. Y a veces pensamos en oro como el oro común y corriente. El oro de la Biblia, ¿sabe qué significa? Oro de Ofir, oro puro. Habla de pureza, de santificación. ¿Sí o no? La clave de las palabras que Jesús dio en ese monte son poderosas. Yo con eso, si soy obediente a lo que dijo Jesús ahí, mi vida va a ser transformada en un hombre y una mujer de Dios para ser usada por Dios. Porque Dios necesita de nosotros. ¿Sabía usted que Dios necesita de nosotros? Para poder manifestar su gloria a través de nosotros. Necesita nuestras palabras. Pero lo que más necesita de nosotros es el testimonio. Bendito sea el Señor. Mira lo que dijo Jesús. Capítulo 7, verso 24. Leas en toda la parte de Mateo 7, pero vamos a ir al verso 24. Mira lo que dice aquí. Cualquiera. Hermanos, hay que escudriñar las escrituras. Cuando la palabra de Dios me dice cualquiera, ¿sabe qué me está diciendo la palabra del Señor? El Espíritu me revela a mí y me dice, Dios no hace acepción de personas.
Esto no lo he escrito, yo no tengo aquí un discurso. El Espíritu me revela a mí y me dice, cualquiera, me está diciendo a mí, Dios no hace acepción de personas. ¿Maravilloso? Como nosotros. Yo escojo este lo desecho. Dios no hace hecho. Dios no desecha a nadie. Cualquiera. Pero atención, que la palabra de Dios es condicionada. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Tremendo, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios y estar de acuerdo con lo que Dios dice. Porque si no lo haces es porque no estás de acuerdo. ¿Sí o no? Tal como sea tu pensamiento, tú eres. Mira lo que dice aquí. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Detengámonos ahí. ¿Qué dijimos al principio? La palabra de su gracia tiene poder para liberar esa herencia espiritual que Dios nos ha dado. Atención, que esto es muy importante. Cuando la palabra de Dios se cumple en nuestra vida, como dijo el Señor, ya mis mandamientos no están en piedra, sino que los pondré en tu corazón. ¿Maravilloso? Entendamos eso, que es clave. Esas son las obras de justicia. Cuando nosotros andamos de acuerdo a la palabra que está dentro de nosotros, arraigada. Ya no vivimos nosotros, vive la palabra dentro de nosotros. Esa palabra implantada en nuestro ser interior nos permite hacer obras de justicia. Pero hay otra que es la palabra que es la del monte, la que fue escrita en piedras. Atención, que esto es muy importante, mis hermanos, lo que me ha revelado el Señor a mí. Me habló con una claridad que ojalá pueda yo transmitirles a ustedes lo que el Señor me ha revelado a mí. Atención. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Busqué en el diccionario qué es insensato. Y dice, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Tremendo, ¿no? La persona que no hace caso de la palabra de Dios, aunque sea cristiano, es insensato, es inmaduro. Porque sus actos no van a ser de acuerdo a la justicia, no van a ser obras de justicia. ¿Está claro? La justicia de Dios está en nosotros para manifestar esa justicia a través de nosotros. Porque dijimos al principio, la palabra de Dios, óyeme bien, la palabra de su gracia tiene poder para edificar mi ser interior, para cambiar mi carácter. ¿Sí o no? Mis pensamientos. Me da libertad financiera porque soy prudente. ¿Está claro? Me da medicina para mi cuerpo porque no anda estresado. Porque está comprobado que el estrés está matando mucha gente. Las preocupaciones. ¿Sí o no?
todas esas cosas que roban la paz, el temor. La palabra de su gracia tiene poder para que la palabra de Dios sea escrita por Dios en mi ser interior. Y esa palabra de poder me va a permitir ser más que vencedor en Cristo Jesús, porque ando con prudencia. Pero el que solamente escucha la palabra y no la hace, puede caer. Puede ser engañado por las cosas de este mundo. Puede ser engañado por falsas doctrinas. Puede ser engañado por falsos argumentos. La palabra de Dios es santa y cumple un propósito de edificación en nuestro ser interior. La conducta basada solo en la ley escrita en piedra es un código externo, es una apariencia. Tiene que ver con nuestro ser interior, con mi ser transformado en una persona totalmente diferente a ese viejo hombre malo. Tiene que ser un hombre bueno, una mujer buena. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Escritura? El que pecaba, no peque más. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Es un cambio total. En una persona de esas va a haber obras de justicia, porque la justicia es Dios, porque Dios habita en su ser interior. Mira lo que sigue diciendo. Que edificó su casa sobre la arena. La palabra de Dios letra es arena. Óyeme bien, si no está en el ser interior, es arena. Es una piedra dura, insensible, que no quiere cambiar, que no reconoce. Uno tiene que reconocer continuamente sus debilidades, sus imperfecciones, porque yo me tengo que mirar en un espejo cuando veo la palabra de Dios y me espejo, tengo que cambiar en esto. Yo no puedo seguir así, aborrezco esto. Ahí va a haber la palabra que va a transformar, porque tiraste, apartaste lo que impide el fluir de su Santo Espíritu. Amén. Porque hay cosas que impiden que uno sea transformado. La insensatez de nosotros mismos. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Aquí cambia la palabra al versículo 25. Antes golpearon contra aquella casa, pero el 27 dice con ímpetu. Mira, el diablo sabe de qué estamos hechos. Amén. Porque él está observando tus palabras. Si tus palabras son de fe, de confianza. Óyeme bien lo que estoy diciendo. Él está escuchando. Muchas veces él te prueba, te manda a sus hijos para que tú peques, para que tú digas. Tremendo, ¿no? Entonces, ese enemigo que sabe que esa casa que eres tú no está construido sobre esa roca, va a golpear, porque él sabe que va a caer. Tus palabras, tus acciones, tu manera de comportarte contraria a la palabra de Dios, que no recibes el consejo, que no te arrepientes, que no reconoces, que necesitamos que Dios coloque un carbón en nuestra boca. Como decía el profeta, ¡ay de mí! ¡Qué impío soy! Un profeta de Dios reconoce que hay cosas en él que necesitan ser cambiadas. Tremendo, ¿no? Lo santificó, porque sus palabras de pronto en determinado momento que Dios escuchaba no eran agradables a Dios. Imperfecto.
somos imperfectos, pero eso no implica que vamos a decir, soy un pecador, entonces sigo pecando. Pero si yo reconozco que hay cosas en mí que tienen que ser cambiadas, seguramente Dios me va a ayudar. Porque pierde poder cuando tú dices, aborrezco esto, no quiero esto. Dios te va a escuchar. Y te va a colocar vestiduras blancas. Va a quitar las vestiduras viles. Tremendo, ¿no? ¿Quieres andar en el poder de Dios? Deja que la palabra, como dijo Jesús fue el que dijo, el que oye mis palabras y las hace, será como ese hombre que construyó su casa sobre la roca. Nunca cayó, ni nunca vamos a caer los que nos congregamos aquí en este lugar. Amén. Porque el solo hecho de venir aquí, ya nosotros estamos seguros. Tremendo, ¿no? Porque Dios es como un martillo. Dice la Escritura que su palabra es como martillo que rompe la piedra, la dureza de nuestro corazón. Perdóname. He apuntado varios consejos que en el caminar con el Señor Dios me los ha mostrado. El cristiano tiene que tener una sospecha santa, no la sospecha del mundo. Porque la persona que tiene la sospecha santa, muchas veces cuando predica el Evangelio, hay personas que malinterpretan y dicen, este sabe algo, el pastor sabe algo, o me está diciendo a mí y tal y pastor. No, olvídese de malicias, que de esa sospecha no estoy hablando, porque esa es de la carne, cuando uno se imagina cosas. Yo hablo de esta sospecha, de las cosas que son populares. Yo veo cristianos que tienen una manera, muchos, de pensar. Y van a la iglesia. Cristianos. Óyeme bien, cristianos. Y afuera ni se diga. Afuera ni se diga. Porque a veces somos cristianos y no hay diferencia entre el incrédulo y el cristiano. Porque nos comportamos igual que un incrédulo. Y tiene que haber una diferencia entre un incrédulo y un creyente. ¿Sí o no? Entonces, debe haber una sospecha cuando uno ve ejemplos, personas que uno cree que de pronto son un modelo a seguir y de pronto ese modelo a seguir está equivocado. Hay modelos equivocados en las iglesias, ¿sabía usted? Donde no se enseña la santidad, se enseña cada cual, no, Dios nos perdona. Dios no. Ojo, mira lo que dice aquí. Sospecha de las cosas que son populares para la mayoría. Mira lo que dice aquí, que lo diga la palabra. Mateo 7, verso 13. Lo voy a leer, porque ya lo conocéis. Pero ya he dicho, ojo con esto. ¿Qué acabo de decir? Ojo con las cosas populares. Ojo con los cristianos light. Que la iglesia es un club de buenos amigos. Es un club porque todos somos simpáticos. No, ojo con la simpatía. Porque muchas veces la simpatía es hipocresía. ¿Ya? Porque los que te palmotean, ¿a quién no le gusta que lo palmoteen? ¿Sí o no? A uno le gusta que lo palmoteen, pero nunca le gusta que le digan la verdad, ni los defectos, ni las situaciones. ¿Sí o no? Si no, oh, qué majo eres. Aquí no se trata de que qué majo eres. Más bien, Dios está haciendo una obra en ti. Dios está cambiando tu vida. Cuando ponemos una petición en oración, tú me amas verdaderamente y oras por mí, intercedes por mí, te pones en la brecha por mí. Eso es lo que vale delante de Dios. Pero eso es otro tema. Dice la Escritura, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Tremendo, ¿no? Son muchos. Muchas veces las personas ven a muchos y para ellos, yo voy a hacer lo mismo. No. Eso no es así. No es así, hermanos. Nosotros tenemos que andar por la puerta estrecha, de acuerdo a la palabra. No de acuerdo a la moda, al mundo o a las iglesias que no se enseña la palabra de Dios, que verdaderamente quiere cambiar tu vida. Porque si cambia tu vida, vas a ser victorioso. Si cambias el pensamiento, vas a ser victorioso. Vas a ser prudente. Vas a edificar. Y una iglesia así hay poder cuando todos tienen ese pensamiento. Yo necesito ser transformado, Señor. Porque tú me has dicho esta mañana que la palabra de tu gracia me libera la herencia que tú ya dispusiste. Esa herencia. Tremendo, ¿no? Otro consejo. Comprende que el mal se origina en el corazón. Tremendo, ¿no? ¿De dónde se origina el mal? Del corazón, de nuestro ser interior. Tenemos que tener cuidado. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Se lo dijo. ¿Por qué se lo dijo? Viendo que Timoteo, ese era un santo. Venía una herencia de su abuela, de su mamá. Que esa mujer era una sierva del Señor. Oye, me le digo, cuídate de ti, cuídate de la doctrina que predicas. Yo tengo que cuidarme de lo que predico aquí. Tremendo. Porque voy a dar cuenta de lo que yo predico aquí. Porque Dios es el que me juzga. Amén. Entonces la prédica tiene que ser con cierto freno de mí mismo y más con el sentido de la palabra. ¿Ya? No interpretar un versículo, sino ese versículo es Jesucristo. Toda la palabra tiene que coordinar. Es perfecta, la palabra de Dios es perfecta. ¿Correcto? Es algo, es un cuerpo. La Biblia es un cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo. Por decirlo de un ejemplo. Perfecto. ¿Amén? Perfecto. Palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Mateo 15, 19. No lo busquéis. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, porque del corazón, palabras de Jesús nuestro Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos. A mí, a cualquiera, te pasa un mal pensamiento. Y tienes que discernir inmediatamente que es un mal pensamiento. No podemos que ese pensamiento anide en nuestra mente porque nos va a corromper. ¿Sí o no? Porque ese pensamiento trae disolución. Cambia, contamina. ¿Me hago entender? Aborrece. Un pensamiento, yo creo que este hermano, no, échalo fuera. Si es de juicio para mal, tienes que echarlo fuera. Así está equivocado, no hay justificación. No piense, bendito sea el Señor, bendigo a mi hermanito, mi hermanita, bendícelo, transfórmalo, cámbialo, Señor, que haya cosas en él, pero en amor. No de juicio ni condenación, porque no tiene efectividad la oración, no sirve para nada. Mira lo que dice aquí. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué tal? El corazón te puede dar vida o te puede contaminar. Tremendo, ¿no? O sea que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón, que dice la Escritura que es perverso. Así lleves años en la palabra de Dios. Yo sé que mi corazón, que está ahí, sí o no, los recuerdos del pasado y todas esas están ahí, pero yo tengo que aborrecer eso y yo tengo que tener un corazón perdonador, limpio, porque si no perdono,
me contamino. ¿Sí o no? Y me voy a perder cosas gloriosas. ¿Sí o no? Que es la sensibilidad a escuchar la voz de Dios. La sensibilidad entre conocer lo santo y lo profano. Mira lo que dice aquí. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Tremendo, ¿no? Jesús hablaba del plato, la parte interior es la importante, no lo de afuera, sino lo interior. Hay una parte de la escritura que no recuerdo, que si tu conciencia no te reprende, es Dios, la palabra te reprende. Ten cuidado con la conciencia. ¿Sí o no? Y entonces yo tengo que tener conciencia de algo, que lo dice aquí. Eso son ejemplos que estoy dando aquí, que he estado meditando sobre esto. Ten conciencia que tu comportamiento revela tu relación con Jesús. Tremendo, ¿no? Dice la escritura que por el testimonio de la mujer que es creyente, o por el testimonio del hombre que es creyente, la mujer que es incrédula es santificada. ¡Qué belleza! A mí me dijo, sí, pero quiero que no hay hombre ni mujer, pero pongo los dos para que no entendamos que me estoy refiriendo a alguien en particular, a una mujer o a un hombre. Dice la palabra de Dios que el testimonio del hombre o de la mujer creyente hace que santifique a su pareja. Que eso es lo que estoy hablando. ¿Sí o no? Que mi testimonio muestra mi relación con Jesús. Entonces, mi esposa, yo estoy hablando del Señor, que mi esposa cambie, que mi esposa cambie, que mi esposa cambie, que mi esposa cambie, y resulta que yo soy el que tengo que cambiar para que ella cambie. Maravilloso, ¿no? Por eso dice que el amor no busca lo suyo. ¿Sí o no? Que el amor todo lo sufre, porque está sufriendo por lo que le dice su esposa. ¿Sí o no? No busca lo suyo. Maravilloso esta parte de la conciencia, porque mi conciencia me dice a mí que mi comportamiento es el que va a revelar mi relación con Jesús. ¿Está claro? Mi relación con Jesús. Si yo tengo una relación con el Espíritu Santo, el resultado tiene que ser la palabra en mí, obras de justicia, porque la palabra mora dentro de mí. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice aquí, Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Atención, hermanos, que esto es importante. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Esta palabra es, bendito sea el Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esto es muy fuerte. Y entonces, Jesús está hablando, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es esto? Es así. Una persona puede hablar en lenguas, que es un don de Dios, pero la persona, ese don que Dios le ha dado, es con un propósito de edificación de la iglesia, o edificarse él mismo, porque dice que el que habla en lenguas se edifica él mismo, porque habla misterios, y habla que solamente es un lenguaje que Dios escucha, y que muchas veces los indoctos, los que no conocen, no entienden. Pero Dios sí lo entiende y Él se está edificando. Pero si esa persona, porque tiene ese don en lenguas, o profetiza,
o echa fuera demonios. Pero su corazón no obra la justicia de Dios. Jesús no le va a aceptar como excusa cuando esté en su presencia de que usted le vaya a decir: yo oraba en lenguas, yo profetizaba, yo echaba demonios, yo predicaba la palabra. Eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es Cristo en ti. Amén. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. Maravilloso, ¿no? Es palabra de Jesús. ¿Entiende lo que? ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Por eso el mensaje se llama Construyendo una vida nueva con buen material. La palabra. ¡Ay, es que ese hombre predica una maravilla! Yo he visto muchos predicadores. Yo predico, muchos predicamos, pero no en la prédica, es que hay en tu interior. Verdaderamente lo que tú predicas está en ti. Verdaderamente lo que tú predicas, estás anhelando en tu corazón hacer lo que tú predicas. Yo quiero que lo que tú me has revelado, Señor, yo quiero hacerlo. Entonces estoy escuchando la voz de Jesús y estoy intentando y estoy reconociendo que necesito cambiar. Dios va a orar, porque Dios lo que mira es la intención del corazón, no la maldad. No es la altivez, el orgullo. Bendito sea el Señor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener cuidado cómo juzgamos nosotros mismos. Tremendo, ¿no? Usted no sabe que a veces no recibimos consejos porque tenemos un juicio de nosotros mismos perfecto. Es un juicio como decir: no necesito cambiar. Y aunque lo digas de palabra, que necesitas cambiar, en el fondo de tu corazón no quieres cambiar. Entonces va el consejo de Dios a la persona lo escucha, pero no cambia. Es porque no está de acuerdo con las ideas de Dios. Si uno no hace caso a la palabra de Dios, como dijo Jesús, está construyendo una casa sobre la arena, no sobre la roca que es Cristo. Cuídate de juzgarte a ti mismo, de tus éxitos. Recuerda que la popularidad hay que tener mucho cuidado, porque también lo conozco. A veces la popularidad de la gente en la iglesia, de ser bendecido, de que todo vaya perfectamente bien, tenemos que tener cuidado con eso. Con eso. Lo tengo que decir yo. La carne siempre se opone, pero el espíritu tiene que ser más fuerte que la carne. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, Dios, desde que yo entré a la iglesia, me bendijo de una manera sobrenatural. En todas las áreas de mi vida. Óyeme bien. Tanto así, aquí hay testigos de personas que saben eso, lo que estoy contando. Tanto así, que muchos hermanos me decían el bendecido.
Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Porque todo lo que pedía los viernes de oración, el culto de oración, Dios siempre me respondía. Y los hermanos me decían, el bendecido. El bendecido. Llegó un punto tal que un día me dio como vergüenza. Me sentí mal porque había hermanos que no tenían esas bendiciones que yo tenía. ¿Entiendes? En todas las áreas de mi vida. En la parte de la salud, en la parte de las finanzas. Dios me dio, de no tener nada, me dio mucho. Y de pronto yo, lo que está diciendo aquí, juzgarte a ti mismo de tus éxitos. Recuerda que la popularidad y la aprobación de la gente no indica que Dios aprueba una determinada situación. Y algo pasó. Algo pasó. Yo tenía un juicio de mí, que lo estaba haciendo bien. ¿Sí o no? Tanto a un punto tal que yo servía en la iglesia. Y me iba tan bien en los negocios que dejé el ministerio, que era ser el líder de los jóvenes y de los niños en la iglesia. Lo dejé, porque me mantenía muy ocupado con los negocios, el billete, ¿no? Tremendo, ¿no? Pues quiere que le diga una cosa. Fallé y caí. Y hoy me doy cuenta que se cumplió la palabra en este sentido. Lucas, capítulo 16, versos 14 y 15. Es que la palabra de Dios es un manual, es una carta de navegación. Pero si yo no miro atentamente la ley de la palabra de Dios, que es un espíritu y que es vida, esa palabra no va a ser vida en nosotros. Mira lo que dice aquí. Lucas capítulo 16, versos 14 y 15. Tremendo eso. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban ¿de quién? De Jesús. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Toda persona que está haciendo la voluntad de Dios es criticado. No tiene buena fama. No cae bien muchas veces. Y está sujeto a deshonra. Porque está haciendo la voluntad de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Y el enemigo lo tiene en la mira para desacreditarlo. Siempre. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de Jesús. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Tremendo, ¿no? ¿Qué dije yo? Consejos. Tengan cuidado de usted mismo. Tengan cuidado. Que usted puede tener señales que lo estoy haciendo bien. Como a mí, que me está yendo muy bien. Y dejé el ministerio. Error gravísimo. Porque las cosas de la vida van de la mano con las cosas de Dios. Usted puede servir a Dios y puede trabajar. Servir a Dios, pero servir a Dios hay que estar sirviendo a Dios. Porque primero Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mira. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Tremendo, ¿no? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios. Por eso dice la palabra de Dios: revélame los pecados ocultos, los que están ahí tapaditos. ¿Sí o no? Que uno no quiere reconocerlos. ¿Nos pasa? No nos pasa. A mí me pasa. Revélame los pecados ocultos, revélame, Señor, que tengo que cambiar. Yo no le pido a Dios simpatía. Yo le pido a Dios gracia delante de los hombres. Y la gracia delante de los hombres es la palabra de Dios que cumple el propósito. No yo. No que me vean simpático a mí. Yo no busco simpatía. Yo lo que busco es que la palabra de Dios cumpla el propósito para que Dios sea glorificado. Es Jesús.
Es la palabra, es la iglesia, la que tiene que estar siempre por encima, no nosotros, siervos inútiles. Mas Dios conoce vuestros corazones. Atención, que esta fue la palabra que Dios me reveló. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Dios mío, bendito. Yo tengo que tener temor a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo me he equivocado? Ya, eso, he aprendido de mis errores del pasado, siendo cristiano. Señor, yo juzgué mal. Podía tener razón, humanamente, de pensar así, pero la palabra de Dios me decía, estaba equivocado, no tenía por qué haber actuado de esa forma. ¿Sí me entiendes? Esto que yo hice tenía un propósito bueno, pero era abominación para Dios. No era santo, era profano, era del hombre. Por eso dice que lo del hombre es profano, lo de Dios es santo. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que comprender, que la autoridad del reino, tremendo eso, ¿no? La autoridad del reino de Dios es muy diferente a la autoridad que nosotros hemos aprendido del mundo y de nuestros padres. Es una cosa totalmente diferente. Tremendo, ¿no? Siempre se van a contradecir, porque lo uno es santo y lo otro es profano. Lo de santo es la autoridad del reino y lo de los hombres es profano. Lucas capítulo 22, 24 y 27, porque se contradicen. Hubo también entre ellos una disputa. Lucas capítulo 22, versos 24 y 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? Existe un espíritu de competencia en el hombre. No queremos que nadie sea mayor que nosotros. Queremos opacarlo, queremos pelear con esa persona. Tremendo, ¿no? Mira lo que dice aquí. Las cosas del reino. Y mira las cosas del mundo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Qué está diciendo? Los reyes, los gobernantes se enseñorean, ¿sí o no? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Tremendo eso. ¿Sabe qué está diciendo la palabra de Dios? Si en esta congregación, hermanos, óigame atención que esto es muy importante, llega aquí y entra por esa puerta una persona nueva, joven, nuevo aquí, pero esa persona llega llena del Espíritu Santo, donde manifieste que Dios está con él. Ese es el que tiene autoridad. Amén. Porque viene de parte de Dios. ¿Me están poniendo cuidado lo que les estoy diciendo? Y el que se creía el mayor, por decir algo, el pastor, tiene que darle cabida al que está lleno del Espíritu Santo. Yo estuve en una iglesia, óigame bien, donde el pastor se apartó y unos jóvenes de la alabanza eran los que ministraban, porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hacía el pastor? Se sentaba y dejaba que el Espíritu gobernara la iglesia. Él nunca se puso ahí y dijo, yo soy el pastor, yo soy el que predico, yo soy, ustedes ahí quietos. Que eso es lo que hacían los fariseos con Jesús. Querían opacarlo, no el hombre. Amén. Cuando yo recibo una palabra del pastor o un hermano o esto,
tiene que filtrarlo por la palabra. ¿Lo que me ha dicho este hombre es del hombre o es de Dios? ¿Sí o no? Porque si es de Dios, ¿qué dijo ese hombre del Sanedrín? Cuidado, que si esta obra de estos hombres es de Dios y nosotros queremos cortarla, estamos luchando contra Dios. Porque unos dijeron, no, pero es que fulanito de tal dijo la otra vez y se desvaneció, porque no era de Dios. Porque lo de Dios permanece para siempre. Amén. Mira lo que dice aquí. Sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Tremendo. ¿Quién es el mayor? El que sirve. El que ora, el que intercede. ¿Sí o no? Amén. ¿No es el que se sienta a la mesa? No. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús nos enseñó a nosotros quién es el mayor. El que servía. El que lavaba los pies. Amén. Ese es el que sirve. De pronto aquí no lavamos pies, pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que servir en la oración, en la intercesión, en edificarnos los unos con los otros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra de gracia, porque nos sobreedifica, Señor. Cambia completamente nuestro ser interior esta mañana, Señor, para que podamos andar en esas obras de justicia que tienen poder, porque es tu justicia y no nuestra, Señor. Gracias te damos porque tú nos has hablado esta mañana diciéndonos que a través de nosotros tú obras, Señor, y que tú, bendito Dios, peleas las batallas con nosotros con esas promesas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.